Vamos a estar viendo hoy el capítulo 17 y el capítulo 18. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque hoy podemos estudiar esta porción. Queremos rogarte, Señor, que tú nuevamente hables a nuestros corazones, Dios. Te quiero agradecer mucho por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que han dispuesto hoy el estar aquí, Señor. Te ruego que tú puedas hablar a sus corazones. Amén. Sale, hermanos, vamos al capítulo 17. Y a partir del capítulo 17 ya estamos casi terminando el libro de Jueces. Ya no vamos a ver jueces en el libro de Jueces. Vamos a ver una imagen, una descripción de cómo estaba la sociedad en ese tiempo, cuál era el resultado o cuál había sido el resultado de la condición constante de pecado y de alejarse de Dios. Hoy vamos a ver a este personaje llamado Micaía. Y ayer que estaba leyendo nuevamente, me ponía a considerar que es una muy buena imagen pues del cristianismo actual. Entonces, ojalá podamos poner bastante atención y espero que Dios pueda hablarte como a mí me estuvo hablando el día de ayer. Vamos al versículo número 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces empieza la historia con un hijo que le roba a su mamá. ¿Le roba cuánto? 1100 ciclos de plata. Lo que una persona ganaba al año eran 10 ciclos de plata. Eso quiere decir que era el sueldo de 110 años de trabajo. No era poca cosa, era bastante dinero. Entonces este cuate escuchó, tenía a su mamá ese dinero, él se lo roba y su mamá se enoja, empieza a maldecir y todo eso. Y ya después le dice: oye, escuché que andabas hasta diciendo maldiciones por yo tengo el dinero, ¿no? Cualquiera esperaría que a lo mejor por lo menos se enojara un poquito la mamá, pero ¿qué es lo que dice? ¿Cómo contesta la mamá? Bendito seas de Jehová, hijo mío. Entonces podemos ver que esta familia era un poquito disfuncional, ¿no? Se alegra, dice: bendito seas de Jehová, hijo mío, chiquito, bonito, que no rompes ni un plato, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Que, es mejor otro tema. Versículo 3. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová. Y uno dice: ay, pues qué buena onda de la mamá. Tanto dinero dedicarlo a Jehová. Pero vamos a ver su onda, cómo era dedicarlo a Jehová. Lo he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. En honor de mi hijo, para mi hijo, pero para Jehová. Para hacer, ¿qué? Una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Entonces, la forma rara de esta mujer de dedicar el dinero a Dios era hacer una imagen de ¿qué? Una de talla y una de fundición. ¿Dios aprobaba o les había algún momento requerido que hicieran esto? No. Entonces su forma de dedicar el dinero a Jehová era un tanto raro y contrario a las Escrituras. Más lo devolvió el dinero, yo te lo devuelvo, se lo volvió a dar. Pero él dijo más, él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición. Y lo que generalmente se acostumbraba a lo que está describiendo aquí era una imagen que era de madera y la cubrían de plata o de algún otro metal precioso. En este caso de plata, ¿no? Eso es lo que había hecho la mamá. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. Entonces, en ese lugar puso la imagen de talla. Me salté. Quien hizo una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre tuvo casa de dioses. Algunos coleccionan estampitas, algunos llaveritos, algunos tazas de los lugares que visitan, pero Micaía tenía
una casa de dioses. Él coleccionaba dioses. Tenía varias figuras de dioses en su casa. No solamente eso, él también hizo ¿qué? Que era la vestimenta del sacerdote. Tenía terafines. Los terafines eran los dioses familiares, no eran los dioses como generales, sino ellos tenían un dios, un ídolo, una figura familiar. Inicialmente estos terafines eran utilizados con propósito de herencia. Cuando un padre le iba a dejar algo a sus hijos, hacían una tabla de arcilla y en esa tabla de arcilla escribían el título de la propiedad y era pasado de un miembro a otro miembro de la familia, al que se le iba a heredar. Pero después estas tablas de arcilla fueron sustituidas con las imágenes de los padres y entonces cuando alguien le daba la imagen a su hijo, implicaba la propiedad también de tierras, de terrenos, de lo que sea, ¿no? Entonces, aquí podemos entender cuál fue el rollo cuando Rebeca se roba los terafines de su padre y Labán va en persecución porque implicaba la propiedad de la tierra, ¿sale? Entonces esos eran los terafines, eran imágenes, ¿cómo se llama? O ídolos familiares, pero que era una costumbre totalmente cananea. Dice, hizo efod, terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Los sacerdotes, ¿de qué tribu tenían que ser? Pero el sacerdote, ¿de qué familia tenía que ser? De Aarón. Entonces tenían que ser de Leví, pero para ser sacerdotes tenían que venir de Aarón. Entonces este cuate dijo, bueno, ya tengo no sé si se acuerdan de ese comercial de antes, ¿no? Tengo mi leche, mi bium y mi bium. Bueno, no, mejor no se van a acordar, olvídenlo. Él tenía ya su efod, tenía su imagen de talla, sus terafines. Dijo, ahora necesito un pastor para mi iglesia. Y levanta a su hijo, ya tengo mi propio pastor, ¿no? Ya tenía su sacerdote. Y nos recuerda en aquellos días que no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía y nos dice que esto no era lo normal, no estaba bien, sino era producto de la condición social, de haberse apartado de Dios. Cambia de historia, o parecía que cambia de historia, a otra parte de este relato. ¿Alguien podría leer el versículo 7? Ok. Los levitas, ¿dónde tenían que vivir? ¿O cuáles eran las tierras de los levitas? No tenían tierras los levitas. Ellos tenían que vivir entre el pueblo y se había determinado ciudades levíticas. Pero Belén, si nosotros vemos la lista de las ciudades levíticas, no aparecía ahí. Eso quiere decir que este levita había abandonado pues el servicio y él estaba viviendo donde pues él quisiera, ¿no? Vuelvo a repetir, Belén no era una ciudad levítica. Entonces era un hombre que estaba buscando su sentido en la vida. Estaba autoexplorando quién era, trataba de conocer quién era y andaba ahí de un lado para otro, ¿sale? Entonces vemos a un levita que no estaba obedeciendo las reglas levíticas y había llegado a este lugar. Y aquí nos dice, llegando en su camino antes de eso, dice Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Entonces estaba buscando algo. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía, sí ubican, antes de que te duermas, hermano, está muy importante esta historia para que lo puedas ver. Micaía, acuérdate, es el que acabamos de leer, le robó a su mamá, tenía una imagen de talla, una de fundición, un efod, su propio sacerdote, su casa de dioses en su casa, tenía todo el kit completo. Pero encuentra algo importante para su colección, un levita de veras. Todo lo demás era como falso, era pirata, pero este era de veras. Y le interesa, le dice, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, casi con la tarjeta de presentación, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar, ¿no? Con su currículum de mano. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa. Tú buscas un lugar, yo busco un levita, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos, comida y prestaciones superiores a las de la ley. Vacaciones y una tarjeta de crédito de Coppel, ¿no? Casi. Entonces
vemos que aquí ya están haciendo un trato, o sea, le está diciendo, tú vuélvete mi sacerdote. Vuelvo a repetir, el que fuera levita no lo hacía sacerdote. Este hombre había abandonado el servicio, no estaba donde Dios lo había puesto, estaba en búsqueda de algo más. Entonces vemos que las familias estaban mal, los levitas estaban mal, y entonces imagínate, entra el levita. ¿Los levitas dónde servían? En el templo de Dios, ahí servían. Y entra a la casa de Micaía, ¿y qué es lo que se va a encontrar el levita? Ídolos, una casa con dioses, un efod que no debería de estar ahí, terafines y su colección de ídolos. Un levita, ¿qué debía de haber dicho? ¿Cuál era la acción que generalmente hacían los sacerdotes o levitas cuando habían algo de idolatría? Se rasgaban las vestiduras, ¿no? Decían, esto está mal. Pero ¿qué nos dice el versículo 12 que hizo el levita? Agradó pues al levita morar con aquel hombre. Entonces entró, vio la casa de dioses y dijo, ay, están re bonitos los muñequitos, se ven bien coquetos, ¿no? Y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita. ¿Quién consagraba a los levitas? El sumo sacerdote y específicamente Dios era los que los levantaba, los nombraba. Pero este cuate no fue consagrado ni por Dios ni por el sumo sacerdote, sino fue consagrado por otro hombre, uno muy apartado de la verdad. Y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Micaía? ¿Alguien puede leer el versículo 13? Ahora sé que todo va a funcionar bien. A partir de ahora, Dios está conmigo porque tengo mi propio levita en casa. Y ya, ahí acaba la historia. Y después sigue otro capítulo 18, que obviamente tiene que ver con esto, pero uno podría decir, bueno, ¿y cuál fue la moraleja? Capítulo 18. En aquellos días, no los vuelvo a repetir, no había rey en Israel. Y la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión de las tribus de Israel. Dios le repartió a cada tribu una posesión, pero Dan no la había querido conquistar, porque implicaba luchar contra los filisteos. Entonces ellos decidieron no tomar lo que Dios les dio porque estaba difícil. Y empezaron a buscar otro lugar, como dirían algunos, más mejor o menos peor. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora de Estol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Eso quiere decir que ellos empiezan a buscar otra tierra, no la que Dios les dio, una que sea más fácil de conquistar, pero se encuentran al levita. Eso quiere decir que estos cuates ya conocían al levita y el levita ya había andado por varios lugares pues buscando fama, fortuna y pues algo donde quedarse. Él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, ¿ya eres sacerdote? Qué buena onda porque ocupamos un sacerdote ahorita. Pregúntale a Dios si está bien que despreciemos la tierra que Él nos dio y busquemos otra. A lo mejor ya cambió de propósito de idea a Dios. Pregúntale, ¿no? Versículo 6, el sacerdote le respondió, no dice que haya consultado a Dios. Id en paz, hijos míos. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Lo que ustedes están pensando, si siguen su corazón verdaderamente, van a encontrar la felicidad. Sigan su corazón. Y se fueron. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaban en ella estaba seguro, ocioso, confiado conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en alguna cosa, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos, en Sora y Estol, o sea, un lugar fácil de conquistar. Sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, mejor que lo que Dios nos ofrecía. ¿Y vosotros no haréis nada? Vamos, no seáis perezosos en ponernos en marcha para ir y tomar la posesión que Dios nos ha dado, esta nueva, no la anterior. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado
en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Zora de Estol, 600 hombres, y obviamente pues conquistaron toda la ciudad. Dice, fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, oigan, por cierto, en la casa de Micaía hay un efod, hay terafines y una imagen de talla y una de fundición. Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Están como diciendo sin querer decir. Ya tenemos tierra, pero no tenemos iglesia. Y allá tienen el kit completo. ¿Qué estaría bien hacer? ¿Qué piensan ustedes que podríamos hacer? Entonces, los 600, mirad por tanto lo que debes hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron, ¿qué onda, cómo estás? Y los 600 hombres, que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. ¿Qué piensas que van a preguntar? ¿Cómo estás? Pero vienen todos armados, ¿no? Entrando, pues, aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines, la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué están haciendo? Ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seáis nuestro padre y sacerdote. ¿Qué es mejor? ¿Estar en una iglesia de Cuautlancingo o salir en la televisión nacional? Te podemos ofrecer algo mucho mejor. ¿Qué son esas cosas de una iglesia pequeña? Tú estás para las ligas mayores, algo más de tu nivel. Y podríamos esperar que este cuate dijera, no, ¿cómo creen? Aquí me dieron mi primera oportunidad. Pero no. El sacerdote dijo, versículo 20, y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, también se le entró a la robadera, los terafines, la imagen, y se fue en medio del pueblo. Entonces, de alguna forma dijo, yo siento en mi corazón de parte de Dios que sí me está llamando un ministerio para las naciones. Y ellos se volvieron y se partieron y se pusieron los niños el ganado, el bagaje, y se robaron no solamente los terafines, sino que se llevaron todo cuanto pudieron. Y dando voces los de Dan, estos volvieron sus rostros y le dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? Micaía se da cuenta cuando ya vieron que le robaron todo, pues que habían sido los de Dan, junta personas y va en contra de ellos. Él respondiendo, va atrás de ellos gritándoles, oiga, mis cosas, ¿por qué me las robaron? Se voltean los de Dan y le dice, ¿por qué gritas? Micaía y los que venían con él le dice, pues obvio, tomaste mis dioses, lo cual es bastante ridículo, ¿no? Se robaron a mis dioses, se llevaron mis poderosos dioses, que yo hice, se robaron a mi sacerdote, ¿y qué me queda? ¿Con qué me quedo yo? ¿Por qué me preguntan qué tienes? Es obvio. Y los hijos de Dan, con mansedumbre del Señor, le responden, deja de gritar, no sea que los enojones se enojen y que termines también perdiendo la vida. Y Micaía, siendo fieles a sus dioses, a su sacerdote, dijo, voy a pelear por mis dioses. No, dijo, sí es cierto, tienen razón. Y se volteó y se fue a su casa. Y entonces ellos se llevaron las cosas de Micaía, pusieron todo y armaron su ciudad. Y como comentario aquí nos dice que todo el tiempo que estuvieron esos ídolos y dioses que fueron tropezadero para ellos, versículo 31, todo ese tiempo estaba al mismo tiempo la casa de Dios, o el tabernáculo, en Silo, a unos cuantos kilómetros. No más de 5 kilómetros estaba el verdadero tabernáculo, donde podían realmente adorar y buscar a Dios. Y termina ahí esta historia. Me gustaría que pudiéramos considerar lo siguiente. Según algunos historiadores y teólogos, lo que Micaía hizo con la imagen de fundición y talla, o lo que ellos describen que es la interpretación más adecuada, es que él hizo, por las palabras que se utilizan, una réplica de las tablas de la ley y una arca del
pacto no sé, una como en miniatura, ¿no? Porque era exactamente como había sido hecha el arca de pacto, hecha de madera, recubierta de oro, pero en esta casa de plata. Y ha de haber dicho, bueno, la original es de oro, pero pues, plata da el gatazo, todavía se parece. Entonces, él tenía en su casa sus dioses, sus réplicas de algo espiritual, que podría ser arca del pacto, las tablillas de la ley. Tenía un efod que sí se veía muy, muy bonito, y tenía sus terafines. Quiero que podamos ver que esta imagen que está representando aquí representa la imagen de una religión a conveniencia, un cristianismo a conveniencia. ¿Por qué? Número 1, es conveniente porque es en mi casa. Estaba escuchando el miércoles una predicación de un pastor del año 2000. Y él estaba dando este dato. Dice que había leído en una revista que en los próximos años las iglesias iban a perder muchos de sus congregantes y muchos iban a migrar hacia las reuniones en línea. Y él decía, la verdad yo no creo que esto sea tanto posible porque pues, los creyentes no van a sentir que es lo mismo. Yo dije, ay, espérate, unos añitos después va a pasar la pandemia y esto va a suceder, ¿no? Una religión a conveniencia. Nota lo siguiente, hermano. Él tenía el centro de adoración en su casa, casa de dioses, su propio pastor, su hijo, sus imágenes religiosas cristianas, tenía su pescadito, todo muy parecido a la iglesia. Siguiente cosa que quiero que notes. No solamente eso, no solamente tenía como su iglesia en casa, sino que tenía decirle un ambiente familiar en la que podía adorar sus hijos, sus tíos, sus familiares. Su hijo era pastor, todo quedaba en familia. También él tenía elementos bíblicos que validaban de alguna forma su congregación. Tenía un efod, que era lo que hacían los sacerdotes. Tenía posiciones y ancianos bíblicos, tenía su sacerdote, ¿no? No solamente eso, sino que también era inclusivo con las otras personas de alrededor, porque tenía dioses con los que los demás no se sentían ofendidos por el culto a Jehová. Tenía también, si el asunto era algo familiar, tenía los terafines. Entonces, no solamente los que adoraban a Jehová se podían sentir cómodos, sino los que adoraban a otros dioses se podían sentir cómodos. Entonces podemos decir que este era un lugar conveniente porque él quedaba cerca de casa. Era un lugar, así como el pet friendly, era world friendly porque incluía todas las demás denominaciones y religiones y tenía un ambiente familiar. ¿Qué es lo que nosotros vemos el día de hoy? Nosotros vemos que muchos se llenan la boca con Hechos 2:42, decir, ¿en qué perseveraba la iglesia antes? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más perseveraba, hermanos? En las oraciones, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y muchos pueden citar, no dejes de reunirte como algunos tienen por costumbre. Lo saben, muchas personas lo conocen. Pero aún así, siguen buscando un lugar que sea conveniente para ellos. A veces no interesa si es de un lugar de sana doctrina o en el que Dios y Cristo es expuesto. Lo que importa es que sea un lugar cerquita a la casa. ¿Por qué? Porque si termina tarde el pastor, no me da tiempo de regresar a ver el partido del América. Necesitamos algo cerca. Necesitamos una iglesia cuyos horarios sean convenientes para nosotros. ¿Por qué? Porque no me gusta manejar después de las 3 de la tarde, porque hace mucho calor. Busco un lugar conveniente en el que tengan jueguitos, porque si no mis hijos se aburren. Busco un lugar en el que tenga ministerio de jóvenes, porque si no, yo tengo que lidiar con mis adolescentes. En fin, buscamos un lugar conveniente. Y hemos olvidado este asunto de Dios me trajo acá. Dios me ha puesto en este lugar. Y lo que mueve a muchos el día de hoy en acercarse a una congregación es mi conveniencia. Un lugar en el que no me den un mensaje tan rudo, en el que me hagan sentir bien. O algunos buscan un mensaje rudo como para sacudir un poco mi conciencia y sentirme que ya fui golpeado y que con eso ya estoy bien el resto de la semana. Muchos buscan un lugar conveniente, hermanos. Y ¿sabes? La conveniencia es producto de una sociedad de creyentes que han sido seducidos
por los deseos de este mundo. Queridos hermanos, quiero que noten que otro de los aspectos, y ahorita ya lo mencioné, es que había algunas cosas bíblicas. Pues sí, tendrán sus cosas, pero vieras qué bonito está la alabanza. Vieras qué bonito toca el de la guitarra. ¿Sabes qué, hermano? Hay muchos lugares que tienen alguna que otra cosa bíblica por ahí. Tienen un versículo que dice, bienaventurados los que diezman, bienaventurados los que oran, y avancen en la Biblia. Y ya por eso piensas que las cosas están bien. Pues es que mira, no tenemos predicación, no cantamos a Dios, pero oramos al principio. Y yo creo que eso cuenta, porque tiene algunos tintes bíblicos y porque es conveniente para nuestros horarios. Decimos, está bien. Y la iglesia no se trata ni de tu conveniencia, la iglesia no se trata de justificaciones absurdas que medio puedan parecer algo bíblica. La iglesia es un espacio, es un grupo de personas que buscan ser conformados a la imagen de Cristo. Y eso implica que seas incomodado, que tu vida sea confrontada, que tu espíritu encuentre y sea saciado de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos buscar en una iglesia, en una congregación. Pero si tú el día de hoy estás aquí simplemente porque te quedas cerca y realmente no es Dios el que te ha traído, estás en el lugar equivocado, hermano. No debe de ser un lugar conveniente para ti, debe de ser un lugar en el que seas confrontado, en el que Dios te haya traído. Tampoco debe ser un lugar en el que te sientas necesariamente cómodo. Necesitas ser un lugar en el que Dios te haya traído. Micaías había diseñado un culto en el que su familia pudiera sentirse incluida. Pero tenemos que ver que Cristo lo que dijo fue que en algunos momentos y en algunos casos y bajo algunas circunstancias, el seguir a Cristo implicaría dejar a la familia. Y que parte de la familia no pudiera estar necesariamente de acuerdo, que tuviera que ser confrontados. La iglesia no es un lugar para el que necesariamente encuentres la plenitud del mundo aquí. No es para que estés feliz, no es para que puedas realizarte, es un lugar para encontrarte con un grupo de creyentes que están buscando a Cristo Jesús, que es expuesto a la doctrina. Convivimos, recordamos la muerte de Cristo. Versículo 7. A un hombre que había abandonado su servicio y su lealtad a Dios por ropa, un plato de comida y un salario. Y muchos el día de hoy no están en búsqueda de Dios. Están en búsqueda de alguien que les pueda dar algo de comer en la semana, ropa, lugar donde vivir. Y su acercamiento a Dios está basado en esto. Mientras tú me des, estamos bien. Y me voy a otro lugar. Queridos hermanos, esto lo hace una persona que no teme al Señor. Nosotros buscamos al Señor, nosotros le damos gracias al Señor, nosotros adoramos al Señor, no por lo que nos da, sino porque Él es digno. Y entiendo la vez que lo hacemos, yo lo he hecho y trato de reflexionar cuando digo esto. Padre, gracias, te alabo porque eres bueno conmigo. No, te alabo porque tú eres digno de toda la adoración. Eres digno de la alabanza. No importa que yo no tenga nada, porque no necesito nada, tú has dado todo por mí. Ahora, Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, te daré 10 ciclos de plata por año, vestido y comida, y el levita se quedó. ¿Puede leer alguien nuevamente el versículo 11? Capítulo 17. ¿Por qué crees que le agradó a este hombre? Porque sus ojos no estaban en Dios. Al levita no le interesaba Dios. Al levita no tenía temor de Dios. Él concedió el pecado, la idolatría, porque no le interesaba a Dios. Le interesaba estar satisfecho. Le interesaba estar cómodo. Y muchos, yo estaba escuchando, un hermano me decía que en su iglesia recientemente le dijeron, él habló acerca de evangelizar y compartir a personas de bajos recursos, ¿no? Y en la iglesia le dijeron, nosotros no estamos interesados, así le dijeron textualmente, nosotros no estamos interesados en ese tipo de personas. Nosotros buscamos personas con un perfil más alto, económico. Le dijeron así, directo, derecho. Y yo le dije, ¿por qué sigues en esa iglesia? ¿Por qué sigues ahí? No hubo una respuesta a eso. Pero la respuesta es, somos capaces de ser condescendientes con el mundo
hacernos ciegos al pecado porque es conveniente para nosotros. Pero un creyente con temor al Señor no toleraría eso. ¿Qué es lo que Cristo hizo cuando entró al templo y vio que se había convertido en un mercado? Y se cita en esa escritura el celo ¿de qué? Nos explicó cuál fue la razón detrás de eso. Pero vemos a un hombre que servía o dice que servía a Dios y creen que haya sido falta de preparación de este levita. No, él tenía la teoría, pero no tenía el temor al Señor. Y muchas personas, muchos que se dicen creyentes, tienen la teoría, tienen el conocimiento, pero no temen al Señor lo suficiente como para incomodar su carne y caminar hacia la verdad. Y eso es lo que a mí me preocupa, en especial de nosotros, hermanos, porque tenemos conocimiento y creo que hemos pasado por varios libros, varios discipulados, pero me aterra cuando veo falta de temor en la vida de algunos, que a pesar de tener el conocimiento, no tengan, y lo voy a decir con respeto, las agallas para enfrentar sus propios pecados o los de los demás, que nos hagamos mudos. ¿Saben? Lo leímos hace ya unos meses en Isaías. Habla de los pastores, dice, esos pastores son como perros mudos, porque los perros deben ser guardias. Pero imagínate, ¿para qué te sirve un perro mudo? Que no pueda avisar de lo que está mal. Y desafortunadamente en la congregación, no digo esta, sino en lo general en el cristianismo hemos venido a hacer eso. Vemos cosas que están mal y nos preguntan, ¿cómo ves esto? Yo no me meto en cuestiones de ese. Nos callamos. ¿Por qué? Conveniente para nosotros. Y al levita le agradó morar con aquel hombre, porque le daba de comer, le daba dinero y le compraba su ropa de H&M. Y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Ahora, pon atención en esto. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Micaía estaba extraviado, pero ¿quién debería de saber ahí qué es lo que le agradaba a Dios? Micaía, por supuesto, también debería de. Pero el que debería de saber era el levita. Y Micaía dijo, si el levita no me dijo que eso estaba mal, quiere decir que está bien. Y ahora como él está conmigo, puedo asegurar que todas las cosas van a estar bien y que Dios va a estar conmigo. El levita estaba engañando a Micaía. Y muchos creyentes pueden reproducir la misma actitud, que con su silencio engañen a las personas y los hagan pensar que están bien cuando están realmente completamente alejados de Dios. Pues si el cristiano no me dijo nada, quiere decir que Dios está bien conmigo. Si no, me hubiera dicho algo. Y puede ser que tú estés participando en esto, en que alguien se sienta que Dios lo aprueba sus caminos porque tú estás en silencio. Y no solamente eso, convives. Y no solamente eso, te beneficias de las actividades de estas personas. Si el levita hubiera dicho, estás loco, eso es idolatría, Micaía se hubiera enojado y seguramente hubiera buscado otro, pero tendría testimonio de que lo que está haciendo está mal. Y esto es lo que se requiere de aquellos a los que la palabra asocia con ser luz y ser sal, que hablen lo que está mal. Aquellos hermanos, como congregación no podemos callar y hacer sentir que a las personas que están bien cuando realmente están mal. Imagínate, él dijo, ahora sé que Jehová me va a prosperar. Dios no aprobaba esos caminos, pero él decía, tengo a mi cristiano aquí en casa. No son las cosas así. Después, cuando llegan al siguiente capítulo, vemos que se vuelve a reproducir esta misma actitud. Estas personas que habían abandonado el camino del Señor y estaban buscando algo que el Señor no les dio, le preguntan, oye, pregúntale a Dios. Y él les dice, pues yo creo que está bien. Si realmente lo deseas y tu corazón es sincero y lo haces por amor, yo creo que estás bien. Pero nuevamente el levita estaba hablando según de parte de Dios, pero no delante de Dios. Recuerda lo que dice Corintios, Pablo escribe esto. Nosotros, primero dice, no andamos con astucia o encubiertamente, sino sabemos, recordamos, y si no lo sabes, recuerda que hablamos de parte de Dios y delante de Dios. No solamente hablas de parte de Dios, sino que Dios mismo está ahí escuchando lo que dices, delante de Él. Y delante de Dios, el cristianismo que vives es el que Cristo modeló, delante de Dios. ¿Derecho? Respóndete, hermano. Quiero que
Que el día de hoy podamos reflexionar, hermanos, en si hemos tomado estas reuniones como parte de nuestra vida religiosa. Pero en la semana no lees, en la semana no hablas de Cristo, tu familia es un relajo, es como un impío. Si has llegado a esa religiosidad, hermano, hermana, despierta. No puedes con la misma boca decir gloria a Dios aquí o Jesucristo basta y en la semana pelear y maldecir a tu familia, a tu esposo, a tu esposa. No puedes hacer eso. Bueno, puedes, pero delante de Dios no está bien. Y Él te ve porque tú has rendido tu vida a Él y Él conoce y Él no aprueba la hipocresía. Y si hemos estado viviendo en este sistema religioso, no pierdas el tiempo. O vuélvete al mundo o vuélvete a Dios. Porque dice la palabra que a los tibios los va a vomitar en su boca. Y te lo digo con respeto, o vuélvete al mundo o vuélvete a Dios. Pero deja de jugar. Porque esto es lo que hacen los religiosos. Es pretender. Pero necesitamos buscar a Dios. Eso quiere decir que seamos perfectos. El perfecto es Cristo. Pero necesitamos ser irreprensibles, que cuando pecamos nos arrepentimos. Y buscamos realmente que Dios cambie nuestra vida y seamos transformados por Él. El levita estaba engañando a Micaías, estaba engañando a los de Dan. Su responsabilidad como atalaya era decir lo que estaba mal y no lo estaba haciendo. Cuando llegan estos hombres, él es no solamente partícipe del teatro religioso, ahora de robo, y se va al mejor postor, a quien le ofreciera mucho más dinero, mucho más pantalla, mucho más fama, y se va en pos de ellos. Dos últimas cosas que me gustaría que pudieran ver de aquí. La penúltima, del 23 al 28, Micaías dice, se robaron a mis dioses, se robaron a mi levita, ¿qué me queda? ¿Y ahora qué me queda? ¿Dónde estaban sus dioses? ¿Dónde estaban sus terafines? ¿Dónde estaba su sistema religioso cuando tuvo necesidad? No estaba, no podía hacer nada por él. Y esto es el asunto con los religiosos. En el día de la necesidad, tus liturgias no pueden salvarte. En tu momento de necesidad, tu hipocresía no puede sostenerte, porque no estás asido de Dios, no estás arraigado y sobreedificado en Él. Te has agarrado de un sistema de creencias que no corresponde a la verdad. Y en el día de necesidad no van a estar ahí por ti. Solo Cristo salva. Y si apuestas todo por un sistema religioso, posiblemente en el día que entregues cuentas, posiblemente escuches, no te conozco. Última cosa que quiero que noten, hermanos, y que creo que es la más triste. 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. A unos cuantos kilómetros estaba el tabernáculo, la oportunidad para verdaderamente relacionarse con Dios. ¿Qué quiere decir? Que estos hombres tuvieron todo este tiempo la oportunidad de relacionarse con el Dios vivo, pero por unos cuantos kilómetros, por comodidad, prefirieron lo falso. Hermanos, sigue siendo lo mismo el día de hoy. La gracia y misericordia de Dios está disponible para todos. Dios está cercano a los que le buscan. Clama a mí, yo te responderé. Pide mi espíritu, yo voy a dar. Dios está dispuesto, abierto para que te acerques. Él puede cambiar tu vida, Él puede llenar tu corazón, Él puede transformar tu mente. Está dispuesto. Todo el tiempo que tú estás vagando con ídolos, con costumbres, con conveniencia, todo ese tiempo Él está dispuesto. Necesitas acercarte a Él. Pero ¿qué requiere de Él de nosotros? ¿Y por qué las personas escogen? Porque a pesar de que Dios está dispuesto, pide de nosotros algo. ¿Quieres seguirme? Por supuesto que puedes. Eso es lo que yo quiero. Necesitas morir. ¿Por qué Micaía prefería a los falsos? Esos ídolos no pedían nada a cambio. No pedía nada. Él podía, y él lo dice, mis ídolos que yo hice, a mi manera, a mi forma, el color que a mí me gustan. Y eso es lo que implica acercarse a Dios, que no es a tu manera, es a su manera. Que no es a tu forma, es a su forma. Que no es a tu tiempo, es a su tiempo. Necesitas morir. Y eso es lo que sigue
pidiendo Dios de nosotros. No quiero que vengas a mí para ser lo que siempre has deseado ser. Quiero que vengas a mí para que te transforme en alguien nuevo. No a tu imagen, no a tu semejanza, sino a lo que yo he pensado y deseado para ti. Queridos hermanos, les animo que el día de hoy podamos reflexionar si hemos practicado una religión falsa, cómoda, conveniente. Miren, para los que están en el mundo es desastroso, ¿no?, ir al infierno. Pero creo que es peor para los que estuvieron dentro y que se engañaron, que saben la verdad, que pudieron haber experimentado. O sea, si ya estás aquí, si Dios ya ha movido tu corazón para que estés aquí, ¿por qué no entregarte con todo tu corazón? ¿Por qué no hacerlo? O sea, es triste que alguien que asiste a la congregación llegue el momento en que diga: Dios, no te conocí, porque tuviste la oportunidad, escuchaste las palabras. Fue una dureza de tu corazón, eso sería terrible. Y te animo que puedas el día de hoy reflexionar en esto y que puedas arreglar las cosas con Dios. Vamos a orar. Vamos a tomar ahorita la cena, hermanos. Y creo que es una oportunidad perfecta para, uno, si tú nunca has entregado tu vida al Señor, el día de hoy puedas pedirle perdón por tus pecados y hacerlo Señor de tu vida. O si tú has pasado por entregarle tu vida al Señor, pero no te has sometido a Él, que el día de hoy puedas rendirte con todo tu corazón y caminar como le agrada. Vamos a tomarnos unos minutos para ponernos a cuentas con Dios en lo personal y ahorita oramos juntos. Te damos muchas gracias porque el día de hoy pudimos leer esta porción. Te ruego, tú que conoces nuestros corazones, a ti que no podamos engañarte, Dios, que por favor confrontes nuestras vidas acerca de estas áreas en las que están mal, que muevas el corazón de cada uno de los que estamos aquí hacia ti y que podamos responder en gratitud al sacrificio que tú has dado, Señor. Gracias porque hoy podemos, como congregación, recordar el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Te rogamos que cambies nuestra manera de vivir y de pensar, que podamos agradarte en todo. Bendito eres, Padre. Amén. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias por tu sacrificio y por habernos redimido. Amén. Hermanos, se acerca esta temporada en la que, muchos en México celebran a un Dios que no conocen. Recuerdan el sacrificio de Cristo y no se han sometido a Él. Esto, no debería ser extraño para nosotros que haya personas que puedan hablar acerca de Dios, representar y hacer cosas como de Jesús, pero que no las viven. No seamos esto, hermanos. No seamos personas movidas por conveniencia o por interés, sino que podamos realmente rendirnos a Cristo. Que el reunirnos, el buscar a Dios, sea un acto de devoción completa a Él y que podamos disfrutar lo que Él nos ha dado, la salvación. Te animo a que si algo a Dios ha movido en tu corazón el día de hoy, vuelve a orar con Él y dile: Dios, ayúdame. Porque es fácil ser hipócritas o es fácil guiarnos nada más por conveniencia. Como te decía hace un par de semanas, todos los libros del Nuevo Testamento, todas las cartas, con excepción de Filemón, todos hablan acerca de las falsas doctrinas y del riesgo de ser engañados. ¿Por qué? Porque es algo que pasa. Creyentes pueden ser engañados y seducidos como Demas por los negocios de esta vida. No dejes que el mundo te envuelva y que olvides para quién y por qué fuiste llamado. ¿Sale? Vamos a adorar a Dios.